La palabra de nuestro Dios nos habla. Y este libro es el que nos lleva, es nuestra guía a Dios. Es nuestro, como nosotros le decimos aquí, es nuestro GPS, aquí le decimos en Estados Unidos, o el GPS que le llamamos, para llevarnos a Dios. Si nosotros tomamos una vereda y salen 2, 3 veredas más adelante, ¿cuál es? ¿A qué camino nosotros vamos a seguir? ¿Le vamos a hacer caso al GPS? ¿O le vamos a hacer caso a nuestros sentimientos, a mi pensamiento? ¿O qué vamos a hacer? Lógicamente, muchos ya lo usamos, la tecnología nos está ganando, y le vamos a hacer caso al GPS. Ese es el camino que nos lleva hacia Dios, en lo cual nosotros estuvimos con nuestros familiares en la ciudad de Pomona. Estuvimos este jueves acompañando a nuestros familiares. Estuvimos con ellos, en lo cual me sentí muy, pues no, era un funeral. Mi tía, Dios la llamó porque todos tenemos un destino. Nuestra tía Eva, su esposo, mi tío Andrés, pero estuvimos ahí con ellos. En los últimos momentos que presenciamos a mi tía, pero estuvimos con nuestra familia. Y una pregunta que me hicieron, una de mis tías, familia, pura familia, y estuvimos muchos, en la cual yo estuve nunca sentí ese amor que se tiene uno entre familia. Ya tenía bastante tiempo en los cual me sentí, claro que no era el momento, pero aún con todo ello se sentía el calor, el amor entre la familia, entre los amigos, entre bastantes personas que teníamos años sin vernos, en la cual muchos de ellos los miré con muchos años. Muchos ya no es lo mismo que eran cuando nosotros nos reuníamos a convivir estoy hablando hace 30 años, 20 años atrás. Pero sí quisiera contarles de una persona que me dijo: me gusta cómo te has hecho ese cambio, Rogelio. Pero una cosa que me llamó más la atención, que me dijo: no importa dónde estés, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Uno tiene que ser muy precavido, uno tiene que ser muy respetuoso, respetar, claro. Pero la palabra de Dios es la que nos da la respuesta. La Biblia es la que nos da la respuesta, no el ser humano. Hay unos sermones que se me hacen a mí muy largos, más bien pudiera decir demasiados largos, como por ejemplo un sermón que dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el sermón del monte, en el sermón de la montaña, que toma del capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 de Mateo y capítulo 7 de Mateo, demasiados versículos y capítulos. Pero también otro que no se quedó muy atrás, y me gusta porque mencionó las mismas palabras: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Se llama Esteban. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, ahí está Esteban. Y les trata a él de explicar, si es cierto, es el mismo Dios. En Apocalipsis dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el mismo Dios, pero nuestro Dios dejó su palabra escrita para que nosotros la podamos seguir. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir y vamos a estar brincando. Vuelvo a repetir, son muy largas estas predicaciones que nos dejaron nuestros hermanos y nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros vamos a tratar de poderlo desglosar un poco más corto, hacerlo más corto de la manera que le podamos hacer en una hora. Dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, abran sus Biblias, póngale ahí en su celular y vamos a leer algunos versículos algunos
versículos de esta predicación que hizo nuestro hermano Esteban, el primer mártir que murió por causa de la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios, libro de los Hechos, en el capítulo 7, del 1 al 4, y vamos a ir brincando algunos versículos. Dice así, llevan a Esteban, lo encuentran predicando y lo ponen a los pies de ahí de los sumos sacerdotes y también de los ancianos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice el 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así de lo que ya había predicado Esteban? Y le dijo, y empieza él ya, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré, hablando de Abraham, patriarcas, tiempo patriarcal. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Dice el 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Fíjense qué bonito, hay una promesa, ¿hasta dónde va a estar predicando Esteban? Ya en el tiempo de Cristo, en el primer siglo, hablando de Abraham. Y luego vamos a brincarnos hablando de Moisés. Vamos a ver, fíjense en el versículo 20, libro de los Hechos capítulo 20, hasta el 23. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y luego dice el 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Hablando ahora de Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino a él al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él empieza a convivir con sus hermanos. Y ahorita lo vamos a decir, tiempo patriarcal, el mismo Dios, tiempo patriarcal. Esteban está hablando miles de años después y le está desglosando tiempo patriarcal y ahora le está mencionando tiempo de Moisés, tiempo de la ley, y luego dice en el 50, ya cuando va a concluir lo que le está predicando nuestro hermano Esteban en el versículo 52. Fíjense ahí, tiempo cristiano. ¿A cuál de los profetas les está hablando al pueblo de Israel? Les está hablando a los ancianos, les está hablando a los sumos sacerdotes en el Sanedrín. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Ya está hablando tiempo de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley, está diciendo, está hablando de Moisés, por disposición de ángeles, y no la guardaste, no pudieron llevar la ley. Dice el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y cogían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Esteban dice, ya para morir, dijo, he aquí veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon
Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pues de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tiempo patriarcal. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, ponemos este grupo de versículos en tus manos. La única intención es de oír de entender tu palabra. Padre eterno, nos ponemos en tus manos. Yo primordialmente, porque yo voy a ser el que voy a exponer tu palabra. Perdónanos y perdóname, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos las gracias, te decimos amén. Fíjense, Esteban predicando ante un grupo de ancianos. Estaban los sumos sacerdotes, pero también había mucha concurrencia. Y habían contratado, habían pagado a alguien para que ellos dieran el testimonio de que Esteban estaba profanando, de que Esteban estaba hablando mal. Es el mismo, por eso es el tema de esta mañana. Fíjense, vamos a desglosarlos en 3 asuntos. Uno, el Dios de Abraham. Lo vamos a hablar, el Dios de Moisés. Y luego vamos a hablar, el Dios, el que todos creen. Porque es necesario que en el tiempo patriarcal entendamos que Dios es Dios de a todo aquel que cree. Por eso el tema en esta mañana es el mismo Dios. Es el mismo Dios porque Él le habló en el tiempo patriarcal, le dice nuestro Padre Celestial, le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Ahí lo encontramos en el capítulo 12, lo encontramos de Génesis, encontramos estas palabras que nuestro Dios le dio a Abraham, y le dijo a Dios, Jehová nuestro Dios, o nuestro Padre Dios le habló a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Fíjense, en Génesis 12 del 1 al 4, Génesis de Dios, tiempo patriarcal, nuestro Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que bendijeren, y a los que maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso en el Antiguo Testamento nuestro Dios le hablaba a Abraham. Nuestro Dios sabe todas las cosas. Nuestro Dios sabe quiénes somos nosotros. Nadie sabe, sino que el Espíritu que mora en nosotros sabe de qué forma nosotros nos estamos conduciendo. Pero tenemos las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos cerciorarnos por nuestros propios ojos, con nuestros propios oídos, lo que está diciendo Rogelio, si es verdad. Es el Dios de Abraham. Es el Dios que le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una grande nación. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Cuál nación? Pero si nuestro padre Abraham había salido de su tierra. Habían salido unas pocas personas junto con su esposa. Había salido su sobrino Lot junto con él. Y habitaron mucho tiempo en tierras ajenas, tierra que no era de ellos. Es más, salió a una tierra que no conoció con sus propios ojos. Pero él tenía el propósito, él sabía que era Dios el que le estaba llamando. ¿Cuál es el Dios que te está llamando? Conocimiento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo que tú has enviado. Pero eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. No crean a lo que yo estoy diciendo, sino la palabra es la que nos enseña y nos dice. Una nación, ahí cuando dice el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros que somos gentiles,
nosotros que no, que no eran los de la familia de Abraham, que no eran los de la familia de Isaac ni de Jacob ni nada. Él tenía un propósito, nuestro Dios, para con todos y cada uno de nosotros en la hora, en el año 2026. Para que nosotros nos acerquemos no conforme a lo que dice Rogelio, sino conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios, para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Por quién es Rogelio? Es una persona igual que todas, que un poquito se da la tarea de escudriñar la palabra de nuestro Dios, para que nosotros podamos llegar a Dios, no conforme a lo que pienso yo, sino lo que dice la palabra de nuestro Dios. Lo que dice la palabra de nuestro Dios, para que nosotros no pensemos. Fíjense, quisiera ir y un poquito, no me quiero salir del tema, pero me viene a la memoria que nosotros no podemos pensar más de lo que está escrito, más de lo que está escrito. Fíjense ahí en Corintios, la primera carta de los Corintios, en el 4:6. 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sé que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. No podemos pensar más de lo que está escrito. Si a mí me vinieron ideas, ¿sabes de qué? Vamos a echarle más al canastito, vamos a hacer esto, vamos a meter una música, para no estar muy aburridos aquí. No, es lo que está escrito. Tiempo patriarcal. Él es el mismo Dios, sí es el mismo Dios, pero Él nos da las ordenanzas, cómo nosotros podemos hacer las cosas. Abraham le había prometido, le había dicho, sal de tu tierra. Muchos estamos en otras tierras que no es la nuestra. Pero cuando estuvimos en esta parte, en esta tierra donde Dios permitió, nosotros nos dimos a la tarea. Cuál hayan sido las circunstancias que nos acercamos a Dios, pero la circunstancia o el motivo de que nosotros nos hayamos acercado a Dios tiene que ser por la palabra de Dios. No por un amigo. No por alguien que vino y nos empezó a decir, enséñame con la palabra, enséñame con la escritura. ¿Por qué? Es el tiempo patriarcal. Tiempo patriarcal. Nuestro Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Sal de allí, pero ¿sabes de qué? Toda tu familia, tu descendencia, estarán en esclavos en aproximadamente 400 años en un país extranjero. Fíjense ahí en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo, Génesis capítulo 15, versículo 13. Ahí apúntele, píquenle al celular, y para que ustedes mismos vean la palabra de nuestro Dios. Si aún no conocemos la palabra por libros y por capítulos y por textos, sí podemos ir al celular. Ahí fíjense cómo dice Génesis capítulo 15, versículo 13, porque Dios sabe. Él es el primero. Él es el que hizo los cielos y la tierra, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dice 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Todavía nuestro padre Abraham no había tenido a su hijo Isaac. Todavía mucho menos Jacob, mucho menos había tenido a sus hijos, a los 12, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, todos y cada uno de ellos. Ni tampoco estaba una mujer, una jovencita, una niña, o como ustedes le quieran llamar, familia de ellos, que se llamaba Dina. Pero iban a quedar, ya nuestro Dios le estaba previniendo a Abraham y decía, ¿sabes qué, Abraham? Tu descendencia va a ser oprimida 400 años en tierra ajena. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, amigos, familia y hermanos, si no estamos firmes en la fe, si no estamos firmes en la palabra que nos han enseñado, escudriñe. Y cerciórese que la que le están diciendo es verdad. Es verdad, porque todo lo que nosotros cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, fíjense, vamos a ir al libro de Efesios,
Fíjense cómo la palabra de nuestro Dios, y no me quiero salir del tema, un poco me estoy saliendo, pero con la intención de que ustedes queden firmes en lo que se nos ha enseñado, en lo que se nos ha dicho. ¿Por qué? Porque Él tenía planeado para con nosotros, para que nosotros aprendamos de la palabra, tiempo patriarcal, que nosotros no porque se le ocurrió a Dios o la escritura o el que escribió acordarse de nosotros los gentiles. Tenía un propósito nuestro Dios para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros estemos con Él y que nosotros vayamos y moremos con Él por una eternidad. Él es el mismo Dios, pero el mismo Dios que está en la palabra escrita. Fíjese Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos acercó por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ya tenía un plan, ya tenía pensamientos para con nosotros los gentiles. Nosotros somos descendientes, nosotros estamos cerca de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pero es la promesa que Dios nos hizo, es la promesa que le dijo a Abraham. Abraham le viene y le da la promesa sin hijo todavía. Le dijo, ¿sabes qué? Nacerá, será mi hijo Dalmaceno, hijo de una criada. No, Abraham, de ti vas a tener un hijo, claro que Sara, pero de ahí va a venir la descendencia, porque para Dios nada es imposible. Nada, a la edad de 75 años, nuestro Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar prole de Sara, su mujer. Sara, su mujer. Pero a la edad de 100 años, queridos hermanos, queridos amigos y familia, dice Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único hijo, ofrécemelo en holocausto. ¿Ah? ¿Cómo? Ofrécemelo en holocausto. ¿Cómo? Pues si me lo acabas de dar, Padre Dios, me lo acabas de dar lo que tú me habías prometido, pero ahora me estás... Viene, arregla su burrito y se va con sus criados y viene el joven y lo carga con la leña y se van al monte Moria. Y cuando está, dice, vamos, hacemos holocausto, vamos a adorar a nuestro Dios y volveremos. Y ya cuando estaba aquí, Padre, veo el holocausto, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Isaac, muy dejado, lo pone en el fuego. ¿Y saben de qué? Cuando le iba a poner el cuchillo para ofrecerlo en holocausto, parece el ángel y le dice, Abraham, oye una voz y le dice, Abraham, no le hagas daño al muchacho. No le hagas daño. Y vemos un cordero trabado en algo. No me quiero decir algo que no está escrito en la Biblia. Y quita al muchacho y pone el cordero, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando pasó todo eso, en el capítulo 22 del libro de Génesis, encontramos ahí nuestro Dios. Fíjense ahí en el capítulo 2 cuando sucede. Fíjense, ahí en el versículo 22-15, hablando tiempo patriarcal, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Estoy en Génesis, capítulo 22, versículo 15 al 17, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, en el 17, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar,
arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Victoria. Pero lo que me llama mucho, tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Quién de ustedes ha ido a una playa y ha podido contar los granos o los granitos de arena? Nadie. Bueno, pues ¿sabe de qué? Nosotros, por la promesa que le fue dada a Abraham, nosotros somos linaje de Abraham, espiritualmente hablando, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, así dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclava, ya no hay varón, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Vamos a ir al libro de Gálatas, al libro de Gálatas, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Fíjense ahí en el versículo 27, del 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, de Cristo está revestido. Pero fíjense el 28, 29, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y luego dice el 29, donde está el mensaje, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y es lo que está tratando de explicar nuestro hermano Esteban ante los sumos sacerdotes, ante los ancianos, ante toda aquella concurrencia que estaba en aquel día hace cerca de 2000 años. ¿Para qué? Para que entendieran que el tiempo patriarcal, que todos, ¿se acuerdan? Porque ellos tenían a Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pues ¿cómo no han sido esclavos de nadie? Pues si fueron esclavos en Egipto, después se los llevaron a Babilonia, y ahora cuando nuestro Señor Jesucristo conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjese cómo un texto con otro se acomoda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer lo mismo que hizo nuestro hermano Esteban, para que lleguemos al conocimiento. Él es el mismo Dios, pero el mismo Dios que está en la palabra escrita. Para que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de su palabra y no según el hombre. Punto número 2, vamos a ir al punto número 2. Punto número 2, fíjense ahí, hablando de la ley mosaica, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 23, cuando hubo cumplido, estoy hablando de Moisés, que ya estaban en el palacio real, cuando estaba ahí con Faraón, cuando estaba con la hija de Faraón, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjese el 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante, libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Nuestro Dios ahora va a usar a Moisés. Él había usado a Isaac, él había usado a Jacob, él había usado a los 12 patriarcas, como José fue llevado a la ciudad de Egipto, al país de Egipto, y él le preparó. Pero Dios prepara todo para que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, Él es nuestro mismo Dios en los tiempos de Moisés. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos. Fíjense lo que es hablando en medio de la zarza, cómo nuestro Dios le habla a Moisés en medio de la zarza para que vaya y libere a su pueblo que estaba en esclavitud. ¿Dónde? En Egipto. En Egipto, ya había estado 40 años. Ahora, había presenciado que uno de los egipcios maltrataba a uno de los hebreos. Y pues se le pasó la mano y pues murió el egipcio. Y ahora huyó a la ciudad de Madián. ¿Para qué? Porque lo querían matar a Moisés. Y estuvo Moisés 40 años en la ciudad de Madián. Pero de ahí nuestro Dios, pasado 40 años también, se le parece en la zarza.
una zarza ardiendo, y le dice a Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque donde estás, tierra santa es. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de su palabra, nos da a entender, nos va a decir que Él es el mismo Dios, pero el mismo Dios de Abraham. Y ahora es el mismo Dios de Moisés. Fíjense en el capítulo 3 del libro de Éxodo, capítulo 3 del libro de Éxodo, apacentando Moisés, en el 1 estoy, del 1 en adelante, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Y por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿De dónde había aprendido? Recuerde que él tenía comunicación con su familia, los hebreos. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Moisés conocía de alguna manera que era padre de Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, padre de los 12 patriarcas. Ahora estaban en Egipto, ahora tenían que pasar 430 años, 400 años, porque así lo dice la palabra de Dios, entre 400 y 430 años, y iban a ser sacados de ahí con brazo fuerte y brazo extendido para sacarlos de ahí. Oído, fíjense cómo dice el 5, dijo, no te acerques, dice el 7, dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de ella a una tierra buena, a tierra que fluye leche y miel, los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, y todos y cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos que es el mismo Dios y cómo le da su descendencia, para que Moisés entienda que Él es el mismo Dios. Y él entendió cuando le dijo eso, entendió que es el mismo Dios, para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros estemos con la presencia de nuestro Dios, para que vayamos a vivir eternamente con nuestro Dios. Fíjense cómo dice en Deuteronomio, cuando lo saca, Él les da los mandamientos. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Fíjense ahí en el versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 5, porque hay todo, mucho material. Dice en el Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 4, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La ley era nada más para el pueblo de Israel. Que nosotros entendamos que la ley era para el pueblo de Israel. Ahí se los está mencionando en el versículo, en el 2, en el 1 y 2. Fíjense, el 3. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿A cuál? A la tierra que le había prometido a Abraham. Pero ahora a Moisés le tocaba sacar a las familias de la tierra de Egipto para llegar,
para que el propósito de nuestro Dios se cumpliera y estuvieran ellos en esa tierra que Dios le había prometido a Abraham y ahora después a Isaac, a Jacob, pero ahora le tocaba a Moisés, a la tierra que fluye leche y miel. Estoy en el versículo 3, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová Dios tu Padre. Y luego dice el 4, oye Israel, no le dice todo el mundo, oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas vuestras fuerzas. Al pueblo de Israel, dice Hechos 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que Jehová era el Dios de los israelitas. Pero era por medio de Moisés. Ellos recibieron los mandamientos ahí en el monte Sinaí para que los llevaran y los pusieran por obras. Y Esteban está relatando, ¿saben qué? Este Moisés es el mismo que los sacó de la tierra de Egipto. Ellos entendían bien las palabras, pero ellos trataban de decir que este Moisés había predicado del Salvador, que les había predicado que este mismo Moisés, él mismo había dado testimonio de ello. Fíjense ahí en el capítulo 18, capítulo 18 de Deuteronomio. Capítulo 18 de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 19. Deuteronomio 18, versículo del 15 al 19. Lo que nuestro hermano Esteban les está diciendo a su pueblo de Israel. Ellos querían todavía seguir en la ley. Como hay mucha gente que todavía quieren seguir en la ley. El apóstol Pedro les decía, ¿cómo vosotros queréis llevar una ley que ni siquiera nuestros padres antepasados pudieron llevar y ahora ustedes la quieren llevar? ¿Por qué? Porque el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Muere irremisiblemente, que 2 o 3 testigos encontraron a un hombre recogiendo leña. Allá lo encontramos en Deuteronomio, no le voy a decir 14:22 o 22:14, por ahí lo encontramos y lo trajeron ante Moisés, lo trajeron ante los ancianos y le dijeron, ¿sabes qué? El día de reposo lo hemos encontrado recogiendo leña. ¿Qué dice la ley? Y lo dejaron preso y Moisés consultó a Jehová. Sáquenlo del campamento y aprendiendo. ¿Por qué? Tenían que llevar los sacrificios hasta Jerusalén. Cada tres fiestas que son obligatorias de ir hasta Jerusalén. Y no puedes salir, ya después del día de reposo no puedes caminar más de 900 metros. No me quiero salir del tema, pero fíjense en el 18:15. Dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no mueran. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta levantaré de en medio de vuestros hermanos, de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará lo que yo le mandare, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas, pero que nosotros estemos bien agradecidos de que nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Por qué? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. ¿Por qué? Porque tenía fin la ley. Porque nosotros, gracias a que nuestro Dios tuvimos misericordia,
nuestro Señor Jesucristo dejó la ley de los mandamientos clavados en la cruz. Perdónenme, hermanos, amigos o personas que tienen otra idea, pero vamos al renglón bíblico para que sea la palabra que nos habla. Ahora, entonces tú no eres sacerdote, tú no eres, también somos reyes, y no nomás sacerdotes, sino somos reyes y sacerdotes. Decía el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿A quién? La misma que le dijo nuestro Dios al pueblo de Israel, porque era una nación santa, era un pueblo de sacerdotes, pero ahora cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, ahora somos reyes y sacerdotes, porque el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos lo dice y nos lo enseña, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9, dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo. Ya estoy en el versículo 10, Primera de Pedro 2:10, Primera de Pedro 2:9, pero el 10 está más importante, está más interesante. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo, para acercarnos a Él. Es lo que estaba tratando de un lado a otro, tiempo patriarcal, tiempo mosaica, y no se podía haber ido más nuestro hermano Esteban. Pero él trataba de que entendiera el pueblo de Israel, de que entendiera el sumo sacerdote, de que entendieran los ancianos y de que entendieran todos los que estaban concurridos en aquella ocasión. ¿Y qué es lo que hicieron con Esteban? Lo apedrearon y lo mataron. Pero ahora nosotros, dice el 7:52, fíjense cómo dicen Hechos, vamos al tercer asunto. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron y anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y lo matadores. O sea, en pocas palabras, ustedes lo mataron. Ustedes no quisieron entender lo que nuestro Señor Jesucristo, el que mandó nuestro Dios, el Padre de Abraham, el mismo Padre de Moisés, ahora el mismo Padre de todos aquellos que creen en su nombre. Todos los que creemos en Cristo Jesús, nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por cuanto ellos lo mataron, dijo Esteban, ustedes lo mataron, ustedes han sido entregadores y matadores. Pero más ahora, como a los suyos vino, más los suyos no lo recibieron, hoy les ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Estamos hablando, es el tercer asunto. Ahora todos los que somos hijos de Dios. No todos. Fíjense, vamos a ir al libro del Evangelio de Juan, y quiero y me voy porque lo sabemos. Es un texto muy pegajoso, muy facilito de aprenderlo de memoria, pero pues vamos a ir, la palabra de Dios es la que nos dice y nos enseña. Fíjense ahí como el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, el Evangelio de Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y fíjense bien en el 12, en la segunda parte. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a vuestros padres, hoy en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Ahora nuestro Dios nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que vayamos y moramos con él por una eternidad. ¿Por qué? Porque toda la potestad le ha dado a su Hijo. Dice, fíjense, el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y hay muchas palabras, hay muchas cosas que nosotros podemos sacar de la palabra de Dios. ¿Es el mismo Dios? Sí. Pero es el mismo Dios de Abraham. Es el mismo Dios de Moisés. Pero es el mismo Dios que de todos aquellos que en él creen. Dijo en una ocasión nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, toda potestad, estoy hablando de Mateo, capítulo 28, 18, 19 y 20. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo cual, ir a ser discípulos a todas las naciones. Ellos todavía no podían entender esas palabras, porque nuestro Dios había venido a una sola familia. Y luego entraron en Egipto a una nación. Claro que encontramos excepciones. Podemos encontrar el leproso Naamán. Podemos encontrar también a la ramera, la que entró en Jericó. Y también podemos encontrar a Ruth. Muchas que no tenían, pero aquellos que tenían a Dios y Dios tenía misericordia de ellos, porque Dios siempre ha tenido misericordia a todos los que se acercan. Es más, cuando salió de la tierra del país de Egipto, muchos del natural y el extranjero, todos fueron circuncidados. Así ahora nuestra fe somos ahora que venimos, dice, un Señor, una fe, una doctrina y un bautismo. El bautismo es para el perdón de pecados. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles cuando se convirtieron la primera congregación, vamos a decirlo así, o los primeros que abrieron el reino, que es la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Por eso el tema en esta mañana es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Moisés y el mismo Dios de los que creen en su nombre. Vamos a cantar un himno de